Over here, it's the old rabbit cross. And then there's the, so it's the, in English, it's the old rugged cross. So if you can, you want to sing along with that. Vamos con la 192. Es about Jesus. Sin Cristo no tengo nada. Vida
Vamos a hacer que es Cristo quien por mí murió. Número 49. And if anyone tries to follow along, like some extra. The title of this song is Eres Todopoderoso, You Are Almighty. Amen. That's one of the biggest truths of our Lord, that He's Almighty. Verdad está en ti, eres mi luz.
En este momento les voy a pedir si nos ponemos de pie para orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí esta noche reunidos con nuestros hermanos, Señor. Tienen ese deseo, Padre, de escuchar su palabra, de sentirse fortalecidos, al igual que nosotros, Padre mío. Le damos gracias por esta iglesia que siempre nos recibe de brazos abiertos, Padre, y le damos gracias por el pastor Perdue y por quien en este momento le pedimos, Padre, que usted ponga su santa mano sobre él, Señor, y le dé el bienestar que le está faltando. Pido que si hay alguno que venga en camino, Padre, que usted le dé gracia y misericordia en el viaje y que llegue con bien. Y que nos abra, Señor, el entendimiento, que podamos captar el mensaje que usted tiene para nosotros, Señor, y ser de utilidad para usted. Y le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. So I guess the kids are going to go to class. So I'm going to go ahead and give you the verses of scripture that I'm going to be preaching from. It's Titus chapter 3, verses 1 through 8. Y vamos a comenzar en el libro de Tito, capítulo 3, por favor. Tito, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y esta tarde el mensaje que traigo para ustedes es cómo servir a Dios. And the title of the message is How to Serve God. So you can get the idea. Dice, y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, por favor. Recuérdales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también creamos en otro tiempo, que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pueden sentarse. ¿Cómo responde usted cuando encuentra oportunidades para servir a Dios? ¿Trata de huir de esas oportunidades o trata de ponerse de pie y decir presente? Aquí estoy, ¿sí? Como buen soldado de Cristo. Cuando alguien se inscribe en el ejército, ellos están sujetos a todas las órdenes que les da su capitán o su sargento. Si las obedecen al pie de la letra. Pues aquí el Señor Jesucristo, Él es, ¿sí? No solamente el capitán, es el general, Él es la máxima autoridad, ¿sí? Cuando se nos presenta una oportunidad de servir, ¿cómo respondemos? Respondemos sumisamente, obedientemente, ¿sí? Con el deseo de servir al Señor, de complacer al Señor, de ser obedientes al Señor, ¿sí? Permítame enumerar algunas de las respuestas incorrectas. Cuando hay una oportunidad para servir al Señor, sí, estas son algunas de las respuestas incorrectas. Es que no puedo. ¿Sí? Mi agenda está demasiado ocupada, no me alcanza el tiempo. No sé cómo hacerlo. Es que yo no soy el pastor, es usted. ¿Sí? Estas son muchas de las excusas que dan. Estas son las respuestas que no agradan al Señor. ¿Sí?
El Señor nos dice en su palabra que cuando los apóstoles se maravillan de los milagros y de las maravillas que el Señor Jesucristo hizo, y dice, no se maravillen porque estas y mejores y más grandes cosas van a hacer ustedes. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la disponibilidad. Nosotros fuimos creados para buenas obras, ¿sí? Pero tiene que haber ese tipo de sujeción. Nosotros tenemos que sujetarnos. El versículo 1 aquí en Tito, capítulo 3, versículo 1, se recuérdales que se sujeten a los principados y potestades y que obedezcan a los magistrados que están dispuestos para toda buena obra. Cuando hay la oportunidad de servir al Señor, nosotros tenemos que tener esa disponibilidad de decir, sí Señor, estoy listo para toda buena obra, ¿sí? Porque sabemos que al que vamos a honrar y glorificar va a ser al Señor, no a nosotros mismos. Nosotros con saber que Él está contento, somos contentos, estamos contentos, ¿sí? Eso es más que suficiente para nosotros. Estas respuestas que acabo de dar cierran la puerta antes de que sepamos si el Señor quiere o no que entremos. Cuando nosotros ya en nuestra mente tenemos una respuesta de que no, es que yo no puedo servir al Señor, y comenzamos a dar excusa sobre excusa, nosotros estamos cerrando la puerta antes de que el Señor llegue a tocar. Y eso sucede con frecuencia, ¿sí? Yo soy de los que creen que todo creyente tiene un ministerio. No importa la edad, ¿sí? No importa su estatus social, si es de donde venga. Usted tiene una responsabilidad y tiene un ministerio para con el Señor. Por eso el Señor dice que la mies es mucha y son muy pocos los obreros, porque no todos tienen esa disponibilidad de servir, de obrar, ¿sí? Imagínese usted, nuevamente usando el ejemplo del ejército, que usted se inscribe al ejército, pero cada vez que necesita levantarse a las 4 de la mañana para prepararse, usted se queda dormido. ¿Usted cree que el sargento de su pelotón lo va a dejar que se quede dormido? Va a llegar, le quita las cobijas, le quita el colchón y le echa una cubetada de agua. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo no es así. Él no nos va a traer a la fuerza a servirle. Él quiere que nosotros vengamos de toda su voluntad, ¿sí? Y Él da muchos ejemplos en la Biblia de esto, principalmente en los evangelios. Él quiere gente obediente, Él quiere que su pueblo sea obediente más que su pueblo se sacrifique. Dice, yo prefiero la obediencia que el sacrificio, ¿sí? Entonces, usted quizás nunca ha pensado que negarse a servir a Dios es idolatría. ¿Lo había pensado usted de esa manera? ¿Sí? Pero eso es lo que es. Cuando uno le dice no a Dios, eso es idolatría. Dice, pero pues yo no estoy adorando a ningún ídolo. Claro que sí. Usted. Porque está diciendo, no, es que yo no quiero. Entonces se está poniendo usted por encima de Dios, ¿sí? Usted se convierte en un idólatra en ese momento. Y su ídolo es usted mismo, ¿sí? Y esta es una de las cosas que nunca vemos de esa manera. Pero cuando usted se niega a servir a Dios, ¿sí? Usted se convierte en un idólatra. Dobléguese ante uno mismo en vez de someterse a Él. O sea que nosotros nos doblegamos, ¿sí? Yo me doblego a Faustino en vez de doblegarme al Señor. Me hago mi propio ídolo. Cuando alguien dice, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, ¿sí? Realmente no pensamos en lo que estamos diciendo, porque el tiempo no es suyo, mi hermano y mi hermana, ¿sí? El tiempo es de Dios. ¿Y qué cuenta le va a dar a Dios con lo que hizo usted con su tiempo? ¿Sí? Simplemente algo para pensar. El Señor quiere que sus siervos estén dispuestos, primeramente, a hacer lo que sea y después a buscar conocer el plan específico para ellos. O sea que vemos el ejemplo en Abraham. El Señor le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Le preguntó, ¿a dónde voy a ir? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo va a estar el viaje? No, él lo hizo y después esperó que el Señor revelara el plan y el rumbo, ¿sí?, que debía tomar. Nosotros debemos seguir ese plan, debemos seguir ese ejemplo de Él. Ok, Señor, aquí estoy. Recuerdan, la semana pasada prediqué de Isaías, ¿sí? Cuando dice el Señor, ¿y a quién enviaré?
¿Sí? ¿A quién enviaré por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Señor, heme aquí, envíame a mí. Y después pregunta todo lo que quiera. Pero el Señor primeramente quiere su disponibilidad. Que usted sea un barro listo para que el alfarero, ¿sí?, lo forme en lo que Él quiera formarlo. Porque cada vez que usted intente formarse usted mismo, mi hermano, mi hermana, déjeme decepcionarlo, va a fracasar. Pónganse en las manos de ese amado alfarero y Él va a hacer de usted una obra de arte, un vaso para honra. Porque Él dice que hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. ¿Sí? Entonces, Dios dota o prepara de manera especial a sus seguidores para que les sirvan conforme a su voluntad. Digo, hay personas que tristemente quieren servir a Dios, ¿sí? Tienen toda la intención de servir a Dios, pero quieren hacerlo a su manera. Cuando ellos quieren, a la hora que ellos quieren y como ellos quieren, no como el Señor se los pide. ¿Sí? Imagínense, nos ponemos a pensar en Jonás. Él le dijo, Jonás, ve a Nínive y predica. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Lo contrario, corrió para el otro lado. ¿Sí? Y vemos las consecuencias. Entonces, cuando nosotros ya hemos decidido que no podemos hacerlo, que no lo haremos o que no estamos bien preparados, nosotros estamos actuando entonces de acuerdo con nuestra voluntad y eso no está bien. Nosotros nos estamos doblegando entonces al yo, a nosotros mismos. La palabra del Señor dice que el que venga a venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, recoja su cruz y sígame. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Gálatas 2:20 lo dice de una manera diferente. Dice que nosotros estamos crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Y lo que nosotros vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por nosotros. ¿Sí? Usted puede servirle al Señor siendo un buen padre, una buena madre, o compartiendo el Evangelio con sus compañeros de trabajo, o como alguien que escucha a aquellos que están sufriendo. Hay muchas maneras de servir. Por eso le digo, todos tenemos un ministerio. Usted sabe, ¿sí?, cuál es su talento. Hay personas que son muy buenas para dar consejo, hay otras que son muy buenas para escuchar, hay otras que son buenas para consolar. ¿Sí? No se tiene que subir aquí al púlpito y predicar. Sea buen padre, sea buena madre, sea buen esposo, sea buena esposa, sea buen hijo. Esa es parte de agradar a Dios. Ese es un ministerio, porque está predicando con su comportamiento. Y esa es una de las cosas que a veces nos falla. Yo les platicaba un poquito a los hermanos cuando vinimos ahorita de camino acá, un poquito de mi testimonio, de que cómo llegué a conocer yo a un doctor que lleva por nombre el doctor Pedro Sánchez, y que este señor me predicaba sin palabras, me predicaba con su comportamiento, con su actitud. Este hombre era un caballero en toda la extensión de la palabra. Era un hombre cortés, un hombre respetuoso, un hombre humilde. ¿Sí? Y él poco a poco comenzó a exponerme el Evangelio, sin espantarme, ¿sí?, sin martillarme con la Biblia en la cabeza, pero con sus acciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Muchas de las veces no necesitamos usar palabras para predicar. Prediquemos con nuestro comportamiento y usemos las palabras cuando sea necesario únicamente. Que si alguien va y le pregunta, si usted es casado o casada, le pregunta a su esposo, oye, ¿cómo es tu esposa? ¿Es piadosa? ¿O cómo es tu esposa es piadosa? ¿Te respeta? ¿Qué calificación le das? ¿Sí? ¿Cómo eres como padre? ¿Qué dirían tus hijos de ti si yo les preguntara? ¿Sí? O a tus hijos, ¿sí? ¿Qué dirían tus padres de ti como hijo? Como amigo. Oye, ¿qué diría tu amigo de ti como amigo? ¿Eres un buen amigo? ¿Eres convenenciero? ¿Sí me entiende? O sea, todos esos factores son parte de la obra. Usted puede dar buen testimonio con eso. ¿Sí? Por eso, volviendo a nuestra lectura,
Nuevamente, en el versículo 2, I'm going back to Titus chapter 3, verse 2. Dice, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Simplemente en ese versículo hay varias preguntas que usted mismo se puede hacer. ¿Ok? No hable mal de nadie. ¿Usted habla mal de las personas? Que no sea pendenciero. ¿A usted le gusta ser problemático? ¿Le gusta meter cizaña? Dice, sino amables. ¿Es usted amable con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos en Cristo? ¿Sí? O va a decir, como venía platicando el hermano Manuel, que alguien le dijo, pero es que yo tengo derecho de enojarme. Él lo sabe que es cierto. Todos tenemos derecho a enojarnos. El problema es de que la Biblia dice, enójate pero no peques. ¿Sí? Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Estamos haciendo eso? ¿O nos llenamos de orgullo y nos ponemos, no, tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Porque entonces no estamos haciendo lo que dice el versículo 1. ¿Sí? Dice que se sujeten a los principados y a potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén dispuestos para toda buena obra. Y a mí me ha tocado ver tristemente que entre hermanos, porque alguien le pide a alguien que haga algo, la otra persona se ofende y dice, oye, pues tú no eres el pastor. No se trata de eso. ¿Sabe qué? Estamos en el mismo ministerio, tenemos un denominador común vitalmente importante, que es el Señor Jesucristo. No lo estamos haciendo por la persona que te lo está mandando, no lo estamos haciendo por el pastor y por la iglesia, lo estamos haciendo por Jesús, por el Salvador, que es nuestro Redentor. Por eso Pablo nos dice, cuando hagas lo que hagas, hazlo como para el Señor. Sea lo que sea, hazlo como para el Señor. ¿Sí? Eso cambia la perspectiva. Completamente cambia la perspectiva. ¿Sí? Nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo y Él supera todas las limitaciones humanas. Cuando usted dice, no puede, el Espíritu Santo te dice, sí puedes. Es que no sé, el Espíritu Santo te dice, yo te voy a enseñar. Es que no sé qué rumbo tomar. El Espíritu Santo nos dice, yo te voy a guiar. ¿Me entienden? No hay excusa. Por eso, cuando los discípulos, el Señor Jesús los mandó de 2 en 2. Sí les digo, ¿saben qué? Ustedes no se preocupen por nada. No se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo que mora en ustedes hablará por ustedes y les dirá todas las cosas que necesitan saber. Y aún más, cuando Él se iba, Él dice, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que os he dicho. Y aquí estaré con vosotros todos los días. ¿Sí? Hasta el fin. ¿Okay? Entonces, tenemos todo de ganar, tenemos las herramientas que necesitamos. Lo que necesitamos es tener ese deseo, esa voluntad de decirle, Señor, heme aquí. Estoy listo, ¿sí? Estoy listo para comenzar la obra. Aun cuando no sepa cuál va a ser la obra, nuevamente como Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Igual nosotros tenemos que tener disponibilidad, decir, sí Señor, estoy listo. Y el Señor, a medida en la que comenzamos nuestro peregrinaje con Él, va a comenzar a ilustrarnos en lo que tenemos que hacer. Y nos va a dar las herramientas, nos va a poner a la gente en nuestro camino, que va a ser de apoyo para nosotros, sí, que nos van a ayudar. ¿Sí? Para poder escuchar esas benditas palabras cuando estemos ante Él, que diga, bien hecho mi fiel y buen siervo, entra, pasa al gozo de tu Señor. ¿Sí? ¿No anhela usted escuchar esas santas palabras, esas benditas palabras? ¿Sí? Entonces, si nosotros dejamos las excusas, ¿sí? A un lado, todo nos cambia. Hay una diferencia entre tener que hacer las cosas y querer hacer las cosas. ¿Sí? Con frecuencia nosotros estamos acostumbrados a decir, es que tengo que ir a la iglesia. Cuando a Dios le agradaría decir, le agradaría escuchar,
quiero ir a la iglesia. ¿Ve la diferencia? Es que tengo que ir a trabajar. ¿Sí? Si usted dice, no, quiero ir a trabajar, cambia la perspectiva. Es que tengo que lavar los trastes. No. Yo le digo a mi esposa, yo quiero lavar los trastes. Eso me corresponde. Es la diferencia. ¿Sí? Una vez en una clase que yo estaba dando, estaba tratando de exponer yo este punto, y una mujer me dice, pero es que eso no siempre funciona, dice, porque pues a un niño, dice, yo tengo un bebé, yo le tengo que quitar el pañal. Y le dije, estás equivocado, no tienes que quitarle el pañal, pero sí está dispuesta a pagar las consecuencias, porque si no le quitas el pañal a tu bebé se va a rozar, se va a dar cuenta, pies van a venir y te van a quitar al bebé por negligencia. ¿Sí? Es mejor querer hacerlo que tener que hacerlo, porque no tienes que hacer nada, no tienes que venir a la iglesia, pero sí paga la consecuencia de que no vas a tener crecimiento. ¿Sí? No tienes que leer la Biblia, pero vas a pagar la consecuencia de que vas a ser un ignorante cristiano. ¿Sí me entienden? O sea, no tienes que hacerlo. ¿Sí? El Señor no nos salva a la fuerza. No tenemos que ser salvos. ¿Sí me entienden? Somos salvos porque queremos ser salvos, porque le creemos a Él, creemos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso cambia totalmente la perspectiva. Entonces, si se lleva algo esta noche, llévese eso. Principalmente con respecto a servir al Señor. Si quiera servirle, no diga, es que tengo que servirle. ¿Sí? A Dios no le gustan las cosas a la fuerza. ¿Sí? En Corintios se nos dice que a el Señor le agrada el dador alegre. Él ama al dador alegre. Dele usted al Señor lo que le dé, déselo con alegría y de toda voluntad. Y el Señor lo va a usar y le va a devolver el 100 por 1. Esas son promesas que a veces nosotros no nos ponemos a pensar. Y esas promesas son para nosotros, los creyentes, para que las tomemos. Porque si nada más no sabemos las promesas y sabemos que están ahí, pero no las tomamos, ¿de qué nos sirve? ¿Sí? Es como tener la medicina para su enfermedad enfrente de usted y no hacer uso de ella. No sirve de nada en lo absoluto. ¿Sí? Entonces el poder de su Espíritu, del Espíritu Santo, supera las limitaciones humanas. ¿No se siente lo suficientemente valiente? Dios puede cambiar eso. ¿Qué hizo con Gedeón? Dice, no, es que yo no soy guerrero. Sí, yo soy el más chico de mi tribu. ¿Sí? Buscando las excusas. ¿Qué hizo Moisés? Cuando el Señor le dijo, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. No, Señor, es que yo soy corto de palabra. El Señor se encargó de eso, no te preocupes, allá está tu hermano, que habla de más. ¿Sí? O sea, hay tantas cosas que podemos, tantos ejemplos que podemos ver aquí. Así es de que si usted no tiene las actitudes adecuadas, Dios puede cambiar eso. Se los digo por experiencia. Es más, mídase de cómo era usted antes de venir al Señor y cómo es ahora. Vea su intelecto, vea su entendimiento, vea su sabiduría. ¿Sí? El Señor se encarga de capacitar. Así es de que mi hermano y mi hermana, dejen las excusas. ¿Sí? Dejar las excusas es lo más sabio que podemos hacer para servir a Dios. Si en el momento usted no sabe cómo le va a hacer, confíe en Dios. Dice, no te preocupes por nada, estés afanados. ¿Sí? Juan capítulo 14 nos dice, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Es lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Él lo que quiere es nuestra obediencia. Él quiere nuestra obediencia. ¿Sí? El sacrificio es lo que nosotros tenemos que sacrificar. Los deseos de nuestra carne, ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Clavarlo en la cruz. ¿Sí? Sujetarnos al Señor Jesús. Usted confíe que Dios le capacitará para hacer lo que Él le llame a hacer y que se ocupará de de darle toda la preparación debidamente. Podemos ir a Efesios capítulo 2.
versículo 10. We can go to Ephesians chapter 2 and verse 10. Nos dice el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que el Señor ya nos ha preparado, a cada uno nos ha preparado conforme a nuestra capacidad. Y dependiendo de cómo nosotros utilicemos esa capacidad, Él nos va a dar más. Y cuando nosotros no usamos esa capacidad, cuando no usamos los talentos, cuando no usamos las energías, el Señor nos las va a quitar y se las va a dar a los que sí la están usando. Nos dio el ejemplo en la parábola de los talentos. ¿Sí? Nosotros fuimos hechos, creados a hechura suya, creados para todas buenas obras, ¿sí? Primeramente capacitados por Él. El Señor nunca nos va a pedir nada que nosotros no podamos llevar a cabo. Nada. ¿Sí? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20, back to 2 Timothy chapter 2 and verse 20. Dice, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno limpiare, santificado y útil al Señor, y preparado para toda buena obra. Así es de que lo que está diciendo ahí, que si usted es un vaso y tiene asperidades y tiene algo que no lo está haciendo productivo, el Señor se encarga de agarrarlo, pulirlo, fundirlo, hacer todo lo que sea para que usted sea usado como un vaso de honra, ¿sí? Para buenas obras. El versículo aquí en 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17, 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Así es de que, si está captado el mensaje, mi hermano, lo que está diciendo Dios es, ¿sabe qué? Tú ponte disponible y yo me encargo de prepararte para toda buena obra. ¿Sí? Lo único que necesitas es tener la voluntad de servir y yo me encargo de todos los detalles. Es como si alguien le dice, ¿sabe qué? Te voy a mandar un viaje. Yo lo único que necesito es que te presentes, ¿sí? En el aeropuerto para que te vayas. En todo lo demás ya está listo. ¿No lo haría usted? Claro que sí. Es el Señor lo que nos está diciendo. Yo tengo un viaje para ti. ¿Sabes a dónde? A la eternidad. Y te voy a preparar para ese viaje. Yo lo tengo todo preparado para ti, para que vayas a ese viaje a la eternidad conmigo. ¿Quieres ir a ese viaje? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Queremos estar ahí. ¿Sí? Así es de que lo único que Él pide, mis hermanos, lo único que Él pide es que diga sí. Eso es lo único que Él pide. No le está pidiendo un sacrificio porque Él ya hizo ese sacrificio. Sí, Él no le está pidiendo que usted haga ningún sacrificio, que haga más de lo que usted puede hacer. Él nos pide obediencia. ¿Sí? Él nos pide que lo que hagamos, sea poco, sea mucho, lo hagamos de corazón y lo hagamos de toda voluntad. El Señor no quiere nada a la fuerza. Y el Señor jamás se queda con alguna recompensa que tiene para nosotros. Pero Él quiere que nosotros, si nos pongamos de pie, estemos listos y digamos, sí Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí a lo que venga. ¿Sí? Porque Él nos ha prometido y nos da instrucción allí en Josué capítulo 1 y el versículo 9, donde nos dice, mira que te esfuerzo, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere?
Imagínense, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, ¿sí?, nos hace esa promesa. ¿Sí? Hermano, espero que de ahora en adelante, cuando se trate de servir al Señor, usted no ponga excusas, sino todo lo contrario, que de toda voluntad le diga al Señor: Señor, úsame como tú quieras. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para cerrar. No me pongan en y nuevamente, hermanos, es una gran bendición estar aquí con ustedes. Nuevamente, ya extrañaba estar aquí con ustedes, extrañaba verles. Confío en que continuaremos con esto y seguimos orando por ustedes y confiando que el Señor enviará, ¿sí?, a más obreros, hará crecer el rebaño, ¿sí?, para su honra y su gloria. Y a la vez de que nosotros oramos por ustedes, les pido también que oren por nosotros, ¿sí?, que el Señor siga poniendo los medios y siga abriendo puertas, ¿sí?, para seguir viniendo y seguir compartiendo con ustedes el Evangelio. Les pido que sigan orando, que yo sé que lo están haciendo por el pastor Purdue y por la iglesia de aquí de Bosville, que Dios siga protegiendo de ella y de igual manera de nuestra iglesia también. Y pues con eso dicho, vamos a despedirnos en oración y también vamos a pedir la bendición de los alimentos. Hermano Roberto, ¿nos puede despedir en oración y también pida la bendición para los alimentos, por favor? Gracias, Padre Santísimo, por traerlos aquí, reunirlos aquí, escuchar tu bendita palabra, Señor, y todo lo que tienes para nosotros, Señor. Pon en nuestro corazón y que no seamos necios y sirvamos, Señor, como tú los mandas, Señor. Gracias que los trajiste y también queremos que bendigas los alimentos que vamos a comer ahorita, Señor, y en compañía de nuestros hermanos, que cada uno sea bendecido, que crea en ti, Señor, para siempre. Señor, te damos gracias en todo, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Amen. Blessings of the food and everything. Gracias.